Y estamos en la serie titulada El milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. Hemos estado hablando precisamente de la resurrección de Jesucristo y cómo ésta viene a darnos a nosotros una esperanza también de ser resucitados. Y hemos visto, todo esto lo hemos estado estudiando a partir de unas palabras que Pablo comparte a la iglesia de Corinto, una iglesia que al parecer estaba titubeando acerca de este tema. No tenía la iglesia elementos para negar la resurrección de Cristo, pero tenían temor de que ellos mismos pudieran resucitar en el futuro. La razón desconocemos si fue por ideas implantadas por la filosofía griega, o ya sea por la influencia insistente de los judíos que negaban la doctrina de Pablo. El punto era que los corintios necesitaban bases sólidas sobre las cuales basar su fe en la resurrección. Para eso Pablo les habla acerca del evangelio que él predica, les habla acerca de la seguridad que tenemos al saber que la muerte y la resurrección de Cristo no solo fueron profecías cumplidas, sino hechos totalmente consumados. Eso es lo que hemos estado revisando. Lo que vamos a ver hoy sí nos vamos a poner un poquito más doctrinales. Y hoy vamos a mirar cómo Pablo se ocupa de dar una explicación a los hermanos sobre la cual basar su fe. Les hace una explicación acerca de cómo es que esto es posible. ¿Cómo es posible que Jesucristo resucitado influya nuestro destino? ¿Cómo es posible que el Cristo resucitado garantice que nosotros también vamos a resucitar como Él lo hizo? Y va a dar una explicación, una doctrina que nos hará mucho bien revisarla. Y por supuesto también Pablo comienza a hablar sobre algunos asuntos del futuro. Así que vamos a terminar también revisando, dando un vistazo general a algunas porciones de Apocalipsis. Pues vamos a 1 Corintios 15. Nos quedamos en el versículo 21. 1 Corintios 15, 21. Pablo dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí Pablo empieza a explicar cómo es que esto es posible. Pablo le recuerda a los hermanos de Corinto que la muerte como tal, no solamente espiritual, sino física, entró a la raza humana o se le heredó a los seres humanos a causa del pecado cometido por Adán. Cuando Adán comete pecado, sentencia su espíritu, pero también sentencia su cuerpo al deterioro y la corrupción que lleva a la muerte. Y a causa de eso, todos los herederos, los descendientes de Adán, de la raza humana, obtendrían esa misma condena. Vamos a otro versículo solamente para dejarlo claro. Romanos 5:12. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por causa del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sabemos que somos pecadores porque somos inmortales, porque estamos destinados a la muerte física. Es por eso que sabemos que somos pecadores. El hecho de que naciéramos en la carne, al igual que Adán, semejantes a él, nos hizo heredar la muerte espiritual y la muerte física con el paso del tiempo, el deterioro físico. La sentencia de Dios era justamente esa: que el hombre, quien fue creado del polvo, volviera al polvo como pago por causa de su pecado. Recuerda las palabras de Dios ahí en Génesis: del polvo fuiste tomado y por tanto al polvo volverás. Le fue dicho a Adán justamente cuando estaba siendo castigado. La sentencia de Dios, por tanto, era esta: el hombre debía pagar por causa de su pecado muriendo. La paga del pecado para el hombre era la muerte, no solo espiritual, sino también física y posteriormente eterna. Tenía que pagarlo así, era su condena. Ezequiel 18:20, lean conmigo por favor, dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él,
y la impiedad del impío será sobre él. Nadie va a pagar por el pecado de otro. Cada quien pagará por el suyo propio. Y la paga del pecado, nos recuerda acá, es la muerte. Y ahí radica precisamente el detalle. El castigo es la muerte. Y esta muerte es eterna, es para siempre. Lo cual significa que el hombre, cuando muera físicamente y sea echado al lago de fuego, que es la muerte segunda, estará pagando por los siglos de los siglos su pecado, eternamente. Es decir, nunca terminará de pagarlo. Iniciará pagándolo, mas nunca lo terminará de pagar. Por eso Dios ha preparado un lugar de tormento, especialmente para que Satanás sufra. Ya se imaginan cuán horrendo ha de ser. Porque para que Satanás sufra y se aterre y se espante con un lugar, sin duda que ha de ser bastante horrendo ese sitio. Dios lo ha creado para él por toda la eternidad, como dice la Escritura en Apocalipsis. Y a ese lugar serán arrojados todos los hombres que mueran sin haber creído y haberse arrepentido de sus pecados ante el Señor Jesús. Es lo que nosotros creemos. Y ahí estarán en el lago de fuego que arde día y noche, pagando y pagando y pagando, sin dejar de pagar y de pagar y de pagar esa deuda eterna. Es la sentencia. Siendo así el panorama para el hombre, siendo así el destino para el hombre, la única manera de ayudar al hombre era que un hombre perfecto, un hombre capaz de la inmortalidad, un hombre que tuviese el poder para vencer al pecado y la muerte, nos representara y a través de él pudiésemos obtener alguna esperanza. Es por eso que Jesucristo tomó forma de hombre. Si él quería realizar un rescate de su pueblo, debía ser semejante a su pueblo, ser hombre como ellos, para poder pagar la condena y saldarla de una vez y para siempre, y presentarse además así frente al tribunal de Dios Padre en nuestra representación. Él era el único que podía tomar forma de hombre como nosotros, sin pecado, perfecto, y pagar en nuestro lugar la condena del pecado, que era la muerte física y eterna. El Señor cargó con todo ese castigo en un instante y se presentó ante el Padre habiendo saldado la deuda. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, el pueblo de Dios, íbamos a nacer como hombres, Él también participó de lo mismo. Él también obtuvo carne y sangre como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús debía tomar forma semejante a nosotros, carne y sangre, al igual que nosotros, sus hijos, para poder destruir en su cuerpo, a través de su propia experiencia de muerte, darle fin al imperio que el diablo había levantado a causa del temor a la muerte, venciendo a la muerte misma y al pecado en la cruz. Y solo así Jesucristo estaría asegurando para nosotros, su pueblo, la libertad de la condenación, del pecado y de la muerte. Fíjense bien, cuando Adán fue creado, la muerte física no estaba contemplada para él, pero su desobediencia trajo a su vida esta experiencia nueva y aterradora como es la muerte, física y espiritual. Todos los descendientes de la simiente de Adán traen consigo la misma tragedia. Pero con el Señor Jesucristo, cuando nace en este mundo, trae consigo el poder de la inmortalidad, porque Él no está infectado con el pecado. Él no nace heredando de Adán esa ruina.
Él nace por obra del Espíritu Santo. No es José el que aporta la simiente. José no tiene nada que ver con esto. Es Dios quien por obra del Espíritu Santo le crea un cuerpo al Señor Jesús libre de pecado totalmente. Y es ese cuerpo perfecto, inmortal del Señor Jesús, no sujeto a la muerte, el que cargó con nuestro pecado al llevarla en el Calvario, representándonos ante el Padre como un sacrificio perfecto. Y cuando el Padre aprobó la muerte de Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos, a partir de ese momento, la inmortalidad de Jesucristo pasó a toda su descendencia, que somos nosotros. Todos los que ahora nacemos en el Espíritu, somos Espíritu. Así como nacimos de la carne, dice Cristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, traemos o heredamos todas las cosas propias del ser humano. No solo las características externas e internas, sino toda la ruina espiritual. Pero los que son nacidos del Espíritu, Espíritus son. Es decir, traemos todas las características y las cualidades propias del Espíritu vivificante que es Cristo. Y al nacer de nuevo, nosotros heredamos en el nuevo nacimiento la inmortalidad que Jesucristo llevó ante el Padre el día de su resurrección. Romanos 5:15. Pero el don, es decir, la salvación, no fue como la transgresión o como el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nota que habla de muchos, no habla de todos, habla de muchos. Hay muchos, los muchos que integran el pueblo de Dios, por causa de la transgresión de Adán, que es el uno del que habla aquí, nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por causa de Jesucristo, quien trae la gracia, quien también se le menciona en el verso 15 como un hombre, es a través de Jesucristo que cuando nacemos espiritualmente recibimos mucho más abundantemente la gracia y el don para volvernos inmortales por la gracia del Señor Jesús. De manera que los creyentes hemos nacido de la carne como todos, pero también hemos nacido del Espíritu como los creyentes lo hacen, y es así como hemos heredado la eternidad del Señor Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión o por el pecado de uno solo, es decir, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué es lo que vemos nosotros a nuestro alrededor? No solamente vemos la muerte física que ocurre, sino también la muerte, la corrupción espiritual, arruinando prácticamente, arruinándolo todo. Reina la muerte. Donde no está Cristo, reina la muerte, no solamente en los pecados cometidos, sino en el que las personas finalmente descienden al sepulcro. Pero con Jesucristo reina la vida, porque los que estamos en Cristo, nuestro espíritu ya resucitó, de manera que se puede mirar en nuestro comportamiento una nueva vida, una nueva forma de pensar, de actuar y de vivir. Y aunque descenderemos al sepulcro como los demás, es ahí donde va la enseñanza de Pablo, hacia esa dirección va. Vamos a ser finalmente resucitados, porque esa es la promesa del Señor. No nos quedaremos en el sepulcro. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vida eterna, inmortalidad, como enseña la Escritura. Volvamos a 1 Corintios, donde estamos estudiando esta doctrina. 1 Corintios 15, y ahora vamos al verso 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí yo quiero hacer una aclaración.
¿A quién se refiere Pablo cuando dice todos en este versículo? Porque ya vimos en Romanos que en Romanos Pablo habla de muchos, pero aquí habla de todos. ¿Todos quiénes? El versículo dice claramente en su segunda mitad, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Cuando Pablo utiliza la palabra en Cristo, se refiere a todos los que están relacionados con Jesucristo, que se encuentran unidos a Cristo. A eso se refiere. Es una forma de decir, todos aquellos que tienen una relación con Jesucristo, todos aquellos que están en Cristo, aunque van a morir, al igual que Adán, sin embargo, dice, tienen la promesa de que serán resucitados. Estos todos y cada uno de aquellos que han creído en Cristo, todos y cada uno de esos muchos que han confiado en Cristo y que están relacionados con Él, aunque van a morir físicamente como Adán, hay la promesa que serán vivificados al igual que Cristo, porque han heredado la promesa de la resurrección. Eso es justamente lo que Pablo está diciendo acá. ¿Por qué? Porque cuando Pablo en el verso 22 habla de aquellos todos que mueren, Pablo está pensando en los que ya mencionó en el versículo 18 arriba. ¿De quiénes son esos todos que mueren como Adán físicamente? Verso 18 del mismo capítulo dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, todos aquellos que han dormido en Cristo, Pablo está hablando de ellos, de los que han muerto en Cristo, confiando en Cristo, pero que han muerto físicamente como Adán lo hace. Es a ellos a los que tienen en mente. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quiénes durmieron? Se refiere a todos los que han muerto confiando en Cristo. De manera que en el verso 22, cuando Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, se refiere a estos que murieron confiando en Cristo. Los que durmieron en Cristo son los que serán también vivificados porque están en Cristo. Hasta aquí la promesa explicada por Pablo es esta, sencillamente. Si estás en Cristo Jesús, aunque heredaste por causa de Adán el morir físicamente, no te quedarás en la tumba para siempre. Te levantarás del sepulcro y te resucitará el Señor, porque eso también lo has heredado a causa de Cristo Jesús, por tu relación con Él. Porque cuando Jesucristo murió y resucitó, nos transfirió el poder de resucitar. Revisemos algunos otros versículos donde Pablo emplea la expresión en Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 4 dice que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Aquí podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Dios, todos los creyentes que han puesto su confianza en Cristo desde el principio hasta el día de hoy y hasta el último de los que han de creer en el Señor Jesús, fueron relacionados con Jesús prácticamente desde antes de la fundación del mundo. El Señor los amó y los escogió a través de Jesucristo. Cuando el Padre amaba a Jesucristo y llegaba a un acuerdo con el Hijo de Dios, a un pacto con Él, de usar su vida para salvar al pueblo que redimiría, allí en Cristo Jesús nosotros estábamos siendo bendecidos, porque Jesucristo nos estaba representando. De manera cuando decimos aquí en Efesios que fuimos escogidos en Cristo, somos todos aquellos que hemos confiado en Cristo y que estábamos relacionados con Él desde antes de la fundación del mundo, por amor. Todos aquellos que fuimos amados y escogidos
al estar relacionados con Jesús desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Romanos 6:4 que también hemos participado de los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero dice al principio, en el verso 4, que fuimos sepultados juntamente con Él. Los que fuimos amados desde antes de la fundación del mundo, participamos de la muerte y la resurrección de Cristo en Cristo, porque estábamos relacionados con Jesucristo. Estábamos relacionados con Él, somos su pueblo, y a través de Cristo recibimos todos los beneficios de su muerte. A eso se refiere Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los que fuimos amados en Cristo antes de la fundación del mundo y que recibimos los beneficios de su muerte cuando Él murió en Cristo, dice Romanos 8:1, no seremos condenados. No recibiremos el castigo por causa de nuestro pecado. ¿Por qué razón? Porque estamos en Cristo Jesús, relacionados con Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos los que fuimos amados antes de la fundación en Cristo y que recibimos los beneficios de su muerte y su resurrección en Cristo y que recibimos la promesa de no ser condenados por causa de nuestro pecado en Cristo, somos hoy transformados de vieja criatura a nueva criatura porque estamos en Cristo. Nuestra relación con Cristo nos da todos estos beneficios. De esa misma manera, la resurrección de los muertos nos es dada, nos es heredada porque estamos en Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos quiénes? Los que están relacionados con Jesucristo desde el principio hasta la eternidad. Ninguno de los que han rechazado el Evangelio del Señor Jesús, ninguno de los que rechazarán el Evangelio del Señor Jesucristo obtendrá la bendición y el gozo de poder resucitar para vida eterna, como lo explica la palabra, la satisfacción y el gozo de resucitar para una vida eterna. En todo caso, los que han rechazado a Jesucristo como su Salvador, resucitarán pero para juicio, para ser arrojados a la muerte eterna, como enseña la palabra del Señor. Esto es así, como nos está mostrando 1 Corintios 15, 22. Después de que Pablo ya explicó cómo es que heredamos la resurrección y lo compara de la misma manera que heredamos la muerte física, pasa a explicar cómo es que se va a cumplir esto. Cómo es que los creyentes en Cristo Jesús van a experimentar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué cosas deben suceder para que esto sea una realidad? ¿En qué momento vamos a participar de este milagro de la resurrección? Todos los que estamos relacionados con Cristo Jesús. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí Pablo está explicando
cómo el milagro de la resurrección ocurre y en qué orden ocurre para los que están en Cristo Jesús. Mire, dice que este es el orden. Primero, resucita Jesucristo, eso ya ocurrió. Y se le compara nuevamente con el tema de las primicias. Las primicias eran los primeros frutos que los judíos debían cosechar cuando entraba la primavera. Pero estos primeros frutos no eran para el consumo de ellos, sino que eran traídos al templo de Jehová como una ofrenda. Era una manera de celebrar que estaban dejando la estación fría del invierno para recibir la estación cálida de la primavera, llena de vida, de fruto, de flores, de alegría, de celebración. Es así lo que nos está Pablo manejando para entender. Antes de Jesucristo, toda la esperanza de los hombres era vana. No había algo en lo que ellos pudiesen tener la seguridad que aspiraban a una trascendencia eterna. Pero cuando Jesucristo vence a la muerte ese tercer día, a partir de ahí es como si la estación de la primavera se abriese ante los ojos de los hombres. Es como si la primera flor brotase y se abriese ante los ojos de la humanidad, prometiendo y anunciando que nuevas promesas vendrían para los hombres. El frío va quedando atrás y la primavera se va abriendo paso. Y yo diría que en este tiempo se va sintiendo más la calidez de la primavera. A medida que avanzan los años, el frío invierno va quedando atrás y va abriéndose paso la primavera. Con esto en mente, entonces el orden es de esta manera. Resucita Jesucristo, inicia la primavera. Luego resucitamos nosotros. Es la cosecha final de la primavera. Es lo que está diciendo Pablo. Primero Cristo, las primicias. Luego nosotros, los que estamos en Cristo. Pero entre Jesucristo, que es el inicio de la primavera, y nuestra resurrección, que es la cosecha final, hay un intervalo de tiempo que es en el que estamos actualmente nosotros viviendo. Porque obviamente todavía no hemos resucitado de entre los muertos. No hemos oído que los muertos resuciten en forma masiva todavía. De manera que ya nos encontramos entre las primicias, que es la resurrección de Cristo, y la resurrección final de los santos. Estamos en ese intervalo. Pero cuando este intervalo de tiempo se cumpla, entonces el Señor Jesucristo descenderá desde donde se encuentra hasta las nubes para resucitar a todos aquellos que estén muertos ese tiempo, que hayan puesto su confianza en Él, que será la gran cosecha, y al mismo tiempo los que estén con vida durante ese tiempo de la cosecha serán llevados al cielo y transformados. El apóstol Pablo era tanto su deseo de que la cosecha final llegara, que él casi podía asegurar que iba a ocurrir en su tiempo. Por eso Pablo dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, una resurrección masiva. Luego nosotros los que vivimos, porque Pablo pensaba que iba a ocurrir en su tiempo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Véalo de esta manera: si Jesucristo viniera esta noche, si sucediera que de la primicia que es Cristo hoy se cumple la cosecha, esta noche todos los que han creído en Cristo Jesús, que han creído en el Evangelio del Señor Jesús, se levantarán de entre los muertos. Inclusive, aunque ya son polvo y son diminutas partículas repartidas en todo el globo terráqueo,
Dios las unirá cuidadosamente y formará los cuerpos nuevamente y los resucitará. Eso va a ser un espectáculo impresionante. Los que estemos con vida, usted y yo en nuestra hamaca o en nuestra cama, seremos arrebatados y transformados para ir a la presencia del Señor cuando esto pase. Así que va a ser una cosa tremenda en el mundo. No solo los muertos resucitando, sino gente desapareciendo. Volvamos a 1 Corintios 15. Entonces, versículo 24, solo el principio del versículo 24. Dice Pablo, luego el fin. Entonces, resucita Cristo, pasa un intervalo de tiempo, resucitamos todos, si nos tocó morir antes de que eso suceda, resucitamos todos, los que estén vivos son arrebatados, luego el fin. Son 3 eventos: la resurrección de Cristo, la resurrección nuestra y luego el fin. Y entre la resurrección de Cristo y la nuestra hay un intervalo de tiempo. Pero también entre nuestra resurrección y el fin hay otro intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué está pasando entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes? Pues el Evangelio está siendo predicado por medio de la iglesia a todo el mundo. Estamos yendo a toda criatura buscando a los redimidos del Señor. Estamos yendo hasta el último punto donde sea posible, hablando a toda lengua, tribu y nación, para que el Señor levante a sus escogidos de entre los pecados, los traiga la vida eterna, los haga nacer de nuevo. El Señor está trabajando en eso. De manera que cuando la última persona escuche el Evangelio, el último creyente venga a los pies de Cristo, la última persona de todos aquellos santos que Juan vio, que alababan y adoraban al Cordero de Dios, venga a los pies de Cristo, no sé quién sea el último, entonces se cumplirá el tiempo de nuestra resurrección. Versículo 24 al principio dice, luego el fin. Cuando nosotros resucitemos, la palabra luego es una palabra que en su original significa después de esto o luego de esto. No comunica la idea de inmediatamente después de esto, sino más bien es una forma de decir es el evento que sigue o es lo que va a suceder después de esto, pero no en forma inmediata. Cuando nosotros resucitemos y los que estén vivos sean arrebatados con Cristo, va a haber otro intervalo de tiempo antes de que llegue el fin. ¿Qué va a suceder en ese intervalo de tiempo entre nuestra resurrección y el fin? Jesucristo enseña en Mateo 24, describe todo el juicio que va a venir sobre el mundo en ese intervalo de tiempo. Antes de que venga el fin, Jehová tiene que castigar a los hombres y traer juicio contra las naciones. Debe ocurrir esto, es necesario que ocurra. Así como entre la resurrección de Cristo y la nuestra es un tiempo de gracia y de perdón, que Jesucristo dijo, lo comparó como el año agradable de Jehová, o el tiempo de la gracia y la misericordia del Señor. Así también, cuando resucitemos nosotros, vendrá un tiempo de juicio, el día temible del Señor del que hablan los profetas. Entonces Jesucristo vendrá por segunda vez para hacer juicio contra las naciones. Y después de que esto ocurra en este intervalo de tiempo, entonces sí ya vendrá el fin. Ahora quiero ponerme un poco escatológico y llevarle Apocalipsis para que echemos un vistazo general, y ya habrá otra oportunidad en la que, si Dios nos asiste y nos ayuda, nos detendremos con más detalles. Pero yo quiero mostrarle cómo es que van a ocurrir los eventos del intervalo que quede de nuestra resurrección hacia el final, para que podamos entender el resto de los versículos aquí en Corintios. Pero estamos en Corintios todavía, ¿verdad? Bien, vamos a leer el versículo 24 al 26, porque el versículo 24 al 26 está explicado en Apocalipsis y justamente habla de ese intervalo de tiempo
entre nuestra resurrección y el fin. Lean conmigo, por favor. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí está clarito, que está diciendo Pablo, antes de que venga el fin, Jesucristo debe suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y todos sus enemigos deben ser traídos a sus pies. Entonces entregará el reino a su Padre y será el fin. Es así. Y cuando dice en el verso 26, el postrer enemigo, el 25, perdón, poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, los reyes en la época de la que relata este pasaje acostumbraban a poner sus tronos a una altura superior a la altura promedio de las personas. De manera que cualquiera que viniera ante la presencia del rey, aunque no se quisiera hincar, ya quedaba a la altura de los pies del rey, obligadamente. A eso se refiere. Todos los hombres tienen que ser humillados a los pies de Cristo. Eso es lo que debe pasar antes de que venga el fin. Ahora sí, pongan mucha atención. No se pierden los detalles. Apocalipsis está lleno de detalles. No se me vaya a quedar por allí entre los 7 cuernos y los 24 ojos. ¿Sí? Solamente concéntrese en lo que yo le voy a ir explicando, que es lo que a mí me interesa que nos quede de Apocalipsis, para que usted vaya viendo cómo Jesucristo va poniendo a sus enemigos a sus pies, y luego viene el fin, y cómo ahí se habla de la resurrección de la que estamos hablando. Apocalipsis 18 está hablando de los tiempos futuros después de nuestra resurrección en adelante. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3, preste atención. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia en la historia bíblica siempre ha representado esa organización religiosa contraria a Dios. Cada vez que leamos Babilonia hace referencia a ese sistema de creencias religiosas contrarias a Dios. Todo el paganismo, básicamente. Esta Babilonia de la que habla aquí, que va a ser vencida, es ese sistema religioso, esa organización religiosa que va a existir en el futuro. No es el catolicismo, como algunos suponemos, porque el catolicismo mismo va a ser dominado por la bestia, el anticristo. Él mismo va a tomar dominio sobre esa religión y va a formar una organización religiosa que no solamente enaltece la parte demoníaca de la espiritualidad, sino que aparte el anticristo le va a dar un enfoque comercial, un enfoque monetario. Como dice el versículo 3, las naciones, los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, se habrán enriquecido con esta potencia religiosa. Yo me imagino que va a ser una organización con una sede mundial en alguna parte y que va a enseñar algunas cosas con respecto a lo espiritual completamente contrario a Dios, y que va a basar toda su enseñanza en un poderío de tipo económico, un control económico mundial. Va a tener a la cabeza o en su organización como líder al falso profeta y obviamente también la bestia. Así que lo que hoy podemos decir, que todas las religiones que existen, incluida la nuestra, donde habrán falsos creyentes que se quedarán de alguna manera representándola, todas van a llegar a unirse en una sola cuando el anticristo les convenza de esto
y haga una sola organización con poder religioso y comercial. A esa organización el Señor Jesús va a humillarla y va a hacerla sufrir, versículos 7 y 8. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, así, de esa misma manera, denle tormento y llanto, porque ha dicho en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda, no veré el llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Va a ser tremendamente humillada, no sé cómo, pero aquí nos da una idea de que va a ser un castigo letal para esta organización. En el capítulo 19, versículo 1 y 2, se habla de la celebración que va a haber en el cielo cuando esta organización religiosa sea juzgada. Lean conmigo el versículo 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Cuando esta organización mundial sea humillada, allá en el cielo, una multitud celebrará su juicio y glorificará a Dios el Salvador. ¿Quién cree usted que es esa multitud que está allá? Todos nosotros que ya habremos resucitado antes de esto y que estaremos en la presencia del Señor, sabremos cuando esto pase y lo celebraremos, porque esta Babilonia es comparada con una ramera, una mujer adúltera, una mujer que no respeta, no es fiel a su Dios, una falsa religión, una religión desleal que va a ser juzgada. Entonces allá va a ser una celebración por parte de todos los creyentes que estemos en la presencia del Señor en ese día. Por eso el versículo 5 al 9 habla de esa multitud como una mujer también, pero no ramera, una novia que se prepara para el novio. Y eso es la iglesia, ¿no es cierto? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, desde que Cristo resucitó hasta nosotros, estamos siendo preparados como la novia que se está arreglando, se está pintando, se está ataviando para la boda. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Cada alma que se convierte a Cristo, cada persona que viene a Cristo por el Evangelio, se va agregando a esa novia. Cuando entonces venga Cristo por la cosecha que somos nosotros, se va la novia con Él. Y allá en el cielo veremos cómo la ramera es castigada. Celebraremos cuando eso pase. Entonces lea conmigo el versículo 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños como grandes. Y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Usted ha oído el estruendo de muchas aguas? Le invito a que un día lo intente hacer. En internet debe haber, usted ponga, ya sabe, no en Google, estruendo de muchas aguas, audio. Alguien debe haber puesto algo así, pero se escucha como una inmensidad. ¿Ha oído cómo en los estadios intentan cantar algo y cuando son muchos, la verdad que solamente se oye un murmullo abrasador de muchas voces? Así será. Y mire el versículo 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso está pasando en el cielo en este periodo de tiempo. La novia está celebrando. Todos los resucitados en Cristo estaremos allí en un festín con el Señor, celebrando al Señor. Verso 9, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: escribe, son palabras verdaderas las que está compartiendo en este caso el ángel. Bien, cuando las bodas concluyan, entonces el Señor se preparará para juzgar ya no a la religión, porque esa ya la juzgó. A Babilonia ya la juzgó. Ahora, cuando acaben las bodas, el Señor se prepara para juzgar todo el sistema político y militar que ya se estará preparando con la bestia para defenderse del Señor Jesús. Verso 11 al 14. Mucha atención con lo que estamos explicando. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Lean conmigo el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es sino Jesucristo? Preparándose para la batalla contra el poder político y militar. Ahora véale verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién cree usted que son ellos? Nosotros, después de las bodas del Cordero, nos vestiremos para el combate y nos prepararemos con Él para lo que viene. Estaremos con Él, preparados para lo que viene. Verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es todo el ejército comandado por la bestia. Obviamente no van a durarle al Señor, porque el Señor desciende y los combate y los vence. Cuando el Señor Jesucristo vence a los ejércitos del hombre comandados por la bestia, entonces el Señor apresa a la bestia, como dice aquí en el versículo del 19 al 20. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a la imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya juzgó primero a la religión, ya juzgó a los ejércitos militares y políticos, ya juzgó a la bestia y al falso profeta, ya los echó al infierno. ¿Se da cuenta cómo toda autoridad y poder y dominio están siendo suprimidos? Todo está siendo suprimido. ¿Qué falta? Capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos y cada uno de los hombres vendrán a juicio. Y luego dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y se acabó. Ni uno más. Y ya para eso el diablo habrá sido también vencido. Verso 10 del capítulo 20. Antes del juicio a los hombres, en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde ya está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos están vencidos. Cayó Babilonia, cayeron los ejércitos, cayó la bestia, cayó el falso profeta, cayó el diablo, cayeron todos los incrédulos tras el juicio de Dios, todos en el lago de fuego, toda la autoridad suprimida, todo dominio desplazado por Jesucristo, el Rey de Reyes. Y entonces se acabó. Entonces Jesucristo con nosotros, que ya tuvimos una boda, que ya tuvimos una guerra, vendrá el Señor con todos nosotros y dirá al Padre, aquí están los hijos que tú me diste, son tus siervos, y los entregará. Capítulo 21, verso 1 al 3. Apocalipsis 21, del verso 1 al 3. Lean conmigo fuerte para la gloria del Señor Jesús. Después de esto dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es lo que decía en Corintios, donde leímos, y cuando venza a todos sus enemigos, entregará el reino al Padre, y Él será el Señor de todos y en todos, y se acabó ahí. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Que no le estoy leyendo una historia de ficción, le estoy profetizando el futuro. Desde que Cristo murió hasta nosotros, el Evangelio está siendo predicado. Almas se están convirtiendo que vendrán a conformar el pueblo de Dios. Cuando nosotros resucitemos y seamos arrebatados con el Señor, la tierra va a sufrir el castigo de Jehová. La religión será juzgada, los militares serán juzgados, los hombres serán juzgados, la bestia será juzgada, el falso profeta será juzgado, el diablo será juzgado, los hombres serán juzgados. Todo acabará. Y usted y yo, en una cena, luego en una batalla garantizada, y después veremos descender la Jerusalén de Dios. Y veremos a Dios y estaremos con Él en otra tierra mejor que esta, que el Señor está creando para nosotros. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y sabe qué es lo más emocionante de esto? De esta historia, que usted y yo, por la gracia del Señor Jesús, formamos parte de los vencedores. Gloria a Dios. Nuestro destino es seguro. Así como Jesucristo resucitó, también nosotros seremos resucitados. No hay razón para que tema nuestro corazón, porque la salvación finalmente es cosa del Señor. Él la ha planeado desde la eternidad. Nos amó en Cristo, nos salvó en Cristo, nos va a resucitar en Cristo. Y estaremos aquel día en su presencia cuando el reino sea entregado al Padre. Nosotros al lado de Cristo humildemente haremos también esa entrega como coherederos
del Señor Jesús.